Se suponía que el desierto era intransitable. No es difícil. No es peligroso. Intransitable. El Sáhara no es simplemente una gran extensión de arena. Es un continente dentro de otro continente, una fuerza geológica tan vasta, tan hostil, tan completamente indiferente a la supervivencia humana que incluso los ejércitos que luchaban en su franja norte durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial consideraban su interior profundo una especie de muro natural, un muro tras el cual no se necesitaban guardias, un muro que mataba a todo aquel que se atreviera a cruzarlo. El calor, por sí solo, podía alcanzar los 54 grados Celsius en los meses de verano. El frío nocturno descendía por debajo del punto de congelación. No había agua en cientos de kilómetros a la redonda. El terreno alternaba entre campos de roca afilados como navajas y mares de arena blanda que podían engullir un vehículo entero. Arena que podía ensuciar un motor en minutos. Arena que atascaba los fusiles, agrietaba los labios, cegaba a los hombres. En un paisaje así, mover un ejército era una pesadilla logística. Mover 40 hombres en 10 camiones destartalados a través de 3.000 kilómetros de desierto abierto, tras las líneas enemigas, para volar 400 aviones de guerra en sus pistas y luego desaparecer sin dejar rastro. Eso era algo completamente distinto. Se suponía que eso era imposible. Pero en los desiertos del norte de África, entre 1940 y 1943, un pequeño grupo de hombres hizo precisamente eso. Y al hacerlo, cambiaron el curso de la guerra. Para comprender por qué lo que hicieron estos hombres fue tan extraordinario, hay que entender que estaba en juego y lo mal que iban las cosas. Para el verano de 1940, Gran Bretaña se encontraba prácticamente sola. Francia había caído. La Unión Soviética seguía siendo técnicamente neutral. Estados Unidos aún no había entrado en la guerra. Y Benito Mussolini, viendo una oportunidad en la debilidad británica, había enviado al ejército italiano al norte de África. El objetivo era sencillo: avanzar hacia el este a través de Libia, arrasar Egipto, apoderarse del Canal de Suez y controlar toda la línea de suministro del Mediterráneo. Sin el Canal de Suez, la conexión de Gran Bretaña con la India, Australia y los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio quedaría interrumpida. El imperio se vería asfixiado. En septiembre de 1940, el mariscal Rodolfo Graziani lanzó una ofensiva italiana que envió a 250.000 de hombres a Egipto. En ese momento, Gran Bretaña contaba con menos de 36.000 soldados en toda la región. Las cifras eran despiadadas. El general Archibald Babel, al mando de las fuerzas británicas en Oriente Medio, se enfrentaba a un problema sin solución aparente. Estaba en inferioridad numérica y de armamento. Sus líneas de suministro se extendían a través de océanos patrullados por submarinos alemanes, y luchaba en un entorno que castigaba el pensamiento militar convencional a cada paso. La guerra en el norte de África fue una guerra de movimientos. Rommel lo demostraría con una eficacia escalofriante al llegar con el Afrika Korps en febrero de 1941. El desierto no ofrecía líneas fijas, ni bosques ni montañas que sirvieran de base para la defensa, ni ciudades que no pudieran ser flanqueadas. El frente se desplazaba de un lado a otro de la franja costera como una marea, cientos de kilómetros en una dirección, luego cientos en la otra, y toda la campaña, para ambos bandos, dependía por completo del suministro, combustible, alimentos, municiones y, sobre todo, la fuerza aérea. Quien controlaba el cielo controlaba el desierto. Las fuerzas del eje lo sabían. A lo largo de la costa del norte de África, en las llanuras de Libia, en lugares como Berka, Benina, Marble Arch, Tamet, Sirte, los alemanes e italianos habían construido aeródromos. Docenas de ellos. Desde estos aeródromos, los bombarderos U-88 hostigaban a la navegación británica en el Mediterráneo. Los bombarderos en picado Stuka destrozaban los blindados británicos durante sus incursiones. Los cazas Messerschmitt mantenían a la Luftwaffe competitiva sobre el frente. Estos aeródromos eran los centros neurálgicos de poder del eje en África. Además, supuestamente, eran completamente seguros. Estaban situados en lo profundo de las líneas enemigas, lejos del frente, a cientos de kilómetros de las posiciones británicas. Nadie iba a llegar hasta ellos. El desierto se encargaría de ello. Al parecer, nadie había hablado con Ralph Wagnall. El comandante Ralph Valle Wagnall no era un soldado convencional. Era algo mucho más peligroso, un científico que había pasado años enamorado del desierto. Nacido en 1896, educado en Cambridge y veterano de la Primera Guerra Mundial, Wagnall sirvió en Egipto en las décadas de 1920 y 1930,
A diferencia de la mayoría de sus compañeros, no pasaba su tiempo libre en los clubes y restaurantes de El Cairo. Lo dedicaba al desierto. Con un pequeño grupo de amigos civiles y compañeros oficiales, conduciendo Ford Modelo T modificados con equipo de recuperación para canales de arena, brújulas modificadas, brújulas solares de su propio diseño y técnicas de navegación celeste tomadas de la Marina Real, Bagnol exploró vastas extensiones inexploradas del Sáhara. Recorrió terrenos que ningún vehículo había transitado jamás. Cartografió sistemas de dunas. Estudió el movimiento de la arena. Publicó artículos sobre la física del transporte eólico de arena, artículos tan precisos y fundamentales que aún hoy son citados por científicos planetarios que estudian la superficie de Marte. Su libro de 1941, Asterisco la física de la arena arrastrada por el viento y las dunas del desierto asterisco, sigue siendo un hito científico. En términos más prácticos, Bagnol conocía el desierto como nadie conocía su propio patio trasero. Sabía qué mares de arena se podían cruzar y cuáles te engullirían por completo. Sabía dónde las antiguas rutas de caravanas ofrecían terreno más firme bajo las dunas. Sabía hasta dónde podía llegar un vehículo con una cantidad determinada de combustible y agua si se le quitaba todo lo superfluo y se conducía con disciplina e inteligencia. Sabía cómo navegar a través de cientos de kilómetros de terreno monótono usando una brújula solar y la navegación a estima, con una precisión que asombraba tanto a soldados profesionales como navegantes. Cuando estalló la guerra y Bagnol se encontró en Egipto con el rango de mayor y la firme convicción de que alguien debía hacer algo con el vasto y explotable territorio tras las líneas italianas, acudió directamente al general Babel. Redactó un memorándum. Expuso sus argumentos. Explicó, con la serena autoridad de un hombre con 20 años de experiencia, que era perfectamente posible movilizar una pequeña fuerza de gran movilidad a través del desierto, penetrar cientos de kilómetros tras las líneas enemigas y atacar objetivos que el enemigo creía completamente a salvo de un ataque terrestre. Babel, un hombre de inusual amplitud intelectual para un general británico de alto rango, leyó el memorándum y dijo que sí. En julio de 1940 nació el Grupo de Largo Alcance del Desierto. La unidad que Bagnol formó era diferente a cualquier cosa que el ejército británico hubiera creado jamás. Para los estándares de cualquier burocracia militar convencional, era ridículamente pequeña. La plantilla inicial era de unos 70 hombres, divididos en patrullas de entre 10 y 15 soldados. Estas cifras fluctuarían con los años, aumentando, disminuyendo, incorporando hombres de Nueva Zelanda, Rodesia y otros rincones de la Commonwealth. Pero las patrullas en sí, las unidades operativas, seguirían siendo minúsculas. Una patrulla del Grupo de Largo Alcance del Desierto en una misión en el interior de Libia podría constar de no más de 8 o 10 vehículos, entre 30 y 40 hombres. Los vehículos eran estadounidenses, camiones Chevrolet y Ford de 30 CWT, modificados extensamente. Se eliminó todo el peso innecesario. Se quitaron las puertas. Los parabrisas se plegaron o se retiraron por completo. Cada vehículo fue equipado con canales de arena, planchas de metal corrugado que se podían colocar bajo las ruedas enterradas para mejorar la tracción. Se instalaron condensadores en los radiadores para capturar y reciclar el preciado vapor de agua. Las brújulas solares reemplazaron a las magnéticas, que resultaban inútiles en tramos donde los depósitos minerales del desierto distorsionaban las lecturas. El combustible adicional se transportaba en bidones, un diseño alemán que los soldados británicos habían comenzado a copiar por ser simplemente superior al suyo. Cada vehículo llevaba suficiente combustible y agua para un viaje de varios cientos de millas. Los cálculos de peso eran exactos. El margen de error era prácticamente nulo. Los hombres fueron seleccionados con la misma meticulosa atención al detalle. Bagnol no quería soldados de defile. No quería hombres que necesitaran una estructura institucional para funcionar. Quería individuos que supieran orientarse, reparar motores en el campo, tomar rumbos por las estrellas, manejar equipos de radio y funcionar con racionalidad y calma en condiciones de extrema dificultad física. Días sin sombra, noches sin calor, arena en cada herida y raciones de agua medidas a milímetro. Reclutó en regimientos de infantería de Nueva Zelanda, entre voluntarios de Rodesia, en la Guardia Escocesa y en la Guardia Coldstream. Reclutó topógrafos e ingenieros. Reclutó hombres que, en tiempos de paz, habían trabajado en ranchos de ovejas en el interior de Australia, o habían buscado minerales en remotas cordilleras, o habían navegado en pequeñas embarcaciones por mar abierto. En otras palabras, no estaba creando un ejército, estaba creando algo más parecido a una tribu de especialistas. El entrenamiento fue brutal y breve.
No había tiempo para largos periodos de preparación. La guerra no esperaría. En cambio, Wagner impartió cursos intensivos de navegación en el desierto, mantenimiento de vehículos y las técnicas específicas de supervivencia a larga distancia. Los navegantes aprendieron a calcular su posición a partir del sol al mediodía y las estrellas por la noche con la precisión de un navegante naval. Los mecánicos aprendieron a desmontar y reconstruir motores de camiones con los ojos vendados, a identificar problemas por el sonido y la vibración. Los conductores aprendieron a interpretar la arena, a distinguir entre una pendiente que soportaría peso y otra que engulliría un camión hasta los ejes. Los operadores de radio aprendieron a mantener el contacto a lo largo de 800 kilómetros de desierto abierto, donde cada transmisión debía luchar contra la estática natural del aire caliente y seco y la interferencia electromagnética generada por tormentas de arena del tamaño de sistemas meteorológicos. Y luego se adentraron en el desierto. Sus primeras misiones fueron de reconocimiento, recopilación de inteligencia pura, paciente y sistemática. El mando británico necesitaba saber qué había tras las líneas del eje, dónde estaban las rutas de suministro, los depósitos de combustible, las concentraciones de tropas y los aeródromos. Los aviones de reconocimiento estándar podían cubrir terreno rápidamente, pero no podían permanecer mucho tiempo en una misma zona. No podían seguir una carretera durante 3 días y contar cada vehículo que la recorría. No podían observar un depósito de suministros durante una semana y determinar su capacidad y su funcionamiento. El LRDG podría. Una patrulla tras otra se escabullía del perímetro de seguridad y se adentraba en el desierto profundo. Recorría cientos de kilómetros por un terreno desprovisto de puntos de referencia y sin tregua. Encontraba caminos, senderos y puestos de avanzada en lo profundo de Libia y Egipto, y allí se sentaban. Se tumbaban en pequeñas trincheras en el suelo, cubiertas con redes de camuflaje, observando con binoculares. Contaban camiones. Tomaban nota de las marcas en los uniformes. Registraban los horarios de los movimientos de las aeronaves, las rutas de los convoys de suministros, la ubicación de los depósitos de combustible y municiones. Luego regresaban a casa, si es que en aquel paisaje se podía llamar hogar. Transmitían sus informes por radio y volvían a salir. La información que proporcionaban era extraordinaria. El propio Winston Churchill se referiría más tarde al LRDG como sus ojos en el desierto. Wavell y sus sucesores utilizaron la información del LRDG para planificar operaciones, predecir los movimientos del eje y asignar valiosos recursos aéreos. Cuando Rommel lanzaba uno de sus famosos ataques repentinos, con frecuencia había patrullas del LRDG que habían visto los preparativos días antes y habían transmitido las advertencias por radio, advertencias que a veces se tenían en cuenta y otras veces, trágicamente, eran ignoradas por comandantes que aún se resistían a creer que pequeños grupos de hombres en camiones pudieran proporcionar inteligencia estratégica fiable desde la retaguardia enemiga. Pero el reconocimiento, por muy valioso que sea, no es destrucción. El LRDG podía ver los aeródromos, podían informar sobre los aeródromos, pero algo más tendría que volarlos por los aires. Ese algo más entró en el bar de un hotel del Cairo en el verano de 1941 con la forma de un oficial escocés de 1,95 m de estatura, con un brazo roto, una imaginación desbordante y la certeza absoluta e irrefutable de que tenía razón. David Stirling tenía 25 años. A ojos del estamento militar británico, era una auténtica catástrofe. Se había alistado en una unidad de comandos, Ley Force, que había sido enviada a Oriente Medio y abandonada allí prácticamente cuando la operación a la que debía apoyar fracasó. Pasó semanas en el hospital recuperándose de un accidente de paracaidismo en el que descendió demasiado rápido y se golpeó contra el suelo con tanta fuerza que le paralizó temporalmente las piernas y se lesionó ambos brazos. Sobre el papel, era un oficial subalterno con una unidad fallida, un cuerpo maltrecho y sin ninguna utilidad aparente para nadie. Lo que Stirling tenía era una idea, y la aterradora persistencia de obligar a todos los que estaban por encima del enrango a escucharla. La idea era la siguiente. En lugar de atacar la costa del norte de África con grandes unidades de comandos anfibios, la doctrina habitual, se insertaban pequeños equipos de 4 o 5 hombres en paracaídas, en lo profundo del territorio enemigo, durante la noche. Estos equipos se desplazarían a pie hasta sus objetivos, colocarían explosivos de retardo en los aviones estacionados en los aeródromos y luego caminarían hasta un punto de encuentro preestablecido donde patrullas del LRDG los estarían esperando para evacuarlos. Entrar y salir, en silencio, sin asalto frontal, sin tiroteo, sin superioridad numérica.
Solo violencia precisa aplicada en el punto exacto y retirada antes de que el enemigo comprendiera lo sucedido. La genialidad del plan residía en sus cálculos matemáticos. Un ataque aéreo convencional contra un aeródromo de la Luftwaffe requería decenas de aviones, miles de kilos de bombas, una compleja planificación y logística, y aún así podía fallar. Las bombas lanzadas desde gran altitud en la oscuridad, aprovechando las turbulentas corrientes térmicas del desierto, eran notoriamente imprecisas. Los cráteres en las pistas podían repararse. Los depósitos de combustible subterráneos resistían cualquier ataque. Además, un ataque de esa magnitud alertaba inmediatamente al enemigo, que entonces se dispersaba y reforzaba sus posiciones restantes. Los equipos de Stirling no fallaban. Caminaban entre los aviones estacionados en la oscuridad y colocaban una bomba, específicamente un dispositivo diseñado por el experto en explosivos original del SAS, un guardia escocés llamado Bill Fraser, utilizando una espoleta de lápiz modificada, en cada avión individualmente. Cada bomba era lo suficientemente pequeña como para llevarla en el bolsillo de un abrigo. Destruiría un avión que había costado cientos de miles de dólares construir, millones para entrenar a la tripulación y semanas para transportarlo desde Alemania al norte de África. La relación costo-beneficio era casi obscena. Stirling presentó esta idea a varios generales, quienes le dijeron de diversas maneras que era una locura. Irrumpió en el cuartel general de Oriente Medio en El Cairo. Literalmente, eludió la seguridad de la entrada. Pasó junto a una ordenanza sorprendido y entró en oficinas a las que no tenía autorización, y dejó su propuesta sobre los escritorios hasta que alguien de mayor rango la leyera. Ese alguien resultó ser el general Ney Ritchie, jefe de Estado Mayor de Babel. Ritchie la leyó. Se la pasó a huevo. Y Babel, demostrando una vez más la cualidad que lo hacía único entre los comandantes británicos de su época, dijo, sí. En julio de 1941, Stirling recibió autorización para formar una nueva unidad. La denominó Destacamento L de la Brigada del Servicio Aéreo Especial, SAS, una designación elegida deliberadamente para engañar a la inteligencia alemana y hacerles creer que Gran Bretaña poseía una capacidad aerotransportada mucho mayor de la que realmente tenía. El nombre se mantuvo. Así nació el SAS. Y desde el principio, su socio operativo, las personas que realmente los llevarían al objetivo y los traerían de vuelta a casa, sería el grupo de largo alcance del desierto. La primera operación fue un desastre. Esto debe decirse claramente, porque la tentación a contar una historia como esta es omitir los fracasos y apresurarse a ensalzar el triunfo. Pero la primera incursión del SAS, la Operación Squatter, la noche del 16 de noviembre de 1941, fue una catástrofe que casi acabó con toda la unidad antes de que siquiera hubiera comenzado. El plan contemplaba que 55 soldados del SAS se lanzaran en paracaídas desde aviones Bristol-Bombay al desierto al sur de la costa libia, para luego marchar hacia el norte y atacar simultáneamente 5 aeródromos cerca de Gazala y Tmimi. El LRDG, al mando del capitán Gus Ojiman, ya había desplegado sus patrullas en los puntos de extracción para recoger a los atacantes posteriormente. El tiempo no acompañó. Vientos de 60 millas por hora destrozaron la zona de lanzamiento. Los hombres quedaron dispersos por kilómetros de desierto. Se perdieron contenedores de equipo. Algunos cayeron al suelo con tanta fuerza que perdieron el conocimiento. Otros aterrizaron en lugares completamente desorientados, sin tener idea de dónde estaban en relación con sus objetivos. La tormenta de arena era tan densa y el viento tan violento que las marcas que habían planeado usar para el punto de encuentro eran invisibles. De los 55 hombres que saltaron, solo 22 regresaron a los puntos de extracción del LRDG. 2 grupos completos, hombres en un solo avión, nunca fueron vistos de nuevo. Un avión se estrelló. Los aeródromos quedaron intactos. Un hombre menos decidido habría disuelto la unidad. Muchos en el estamento militar querían que lo hiciera. La opinión generalizada, renovada con renovado vigor, era que este tipo de operación era una fantasía, que la guerra real la libraban ejércitos de verdad, y que los ingeniosos planes sobre pequeños equipos que se infiltraban tras las líneas enemigas eran propios de cuentos de aventura juveniles, no de una planificación estratégica seria. Stirling no se rindió. Hizo algo más astuto. Cambió de método. Concluyó que el lanzamiento en paracaídas dependía demasiado del clima, era impreciso y conllevaba un alto costo en vidas y equipo perdidos. Sin embargo, lo que el LRDG había demostrado era que podían llevarte al objetivo. No necesitaban esperar en un punto de extracción. Podían transportarte en coche, esperar a cierta distancia mientras realizabas el trabajo y luego regresarte.
El LRDG no era solo un servicio de transporte a un punto de salida. Era toda la infraestructura operativa: navegación, transporte, conocimiento del terreno y potencia de fuego en caso de que las cosas salieran mal. Stirling se dirigió a Bagnall, Hake, Smith y los comandantes del LRDG y les propuso una modificación. Elsas acompañaría al LRDG en sus inmediaciones del desierto, sería lanzada en paracaídas a poca distancia de los aeródromos objetivo, realizaría la misión a pie y sería recogido posteriormente en un punto previamente acordado. Era más sencillo. Aprovechaba la extraordinaria capacidad de navegación del LRDG durante toda la operación, no solo al final, y eliminaba por completo la variable más catastrófica: el lanzamiento en paracaídas. El LRDG estuvo de acuerdo, y la alianza resultante se convertiría en una de las combinaciones operativas más letales de toda la guerra. La noche del 14 de diciembre de 1941, 3 semanas después del desastre de la Operación Squatter, 5 patrullas de esas atacaron simultáneamente 5 aeródromos diferentes del eje. Las incursiones se planificaron con la meticulosa y paciente inteligencia que se estaba convirtiendo en el sello distintivo de ambas organizaciones. Las patrullas del LRDG ya habían pasado días observando los aeródromos objetivo, anotando la posición de los puestos de guardia, el momento de los disparos de las centinelas, la ubicación de los depósitos de combustible y los puntos de dispersión de las aeronaves, y las rutas de aproximación que ofrecían la mayor cobertura. Esta información se transmitió a los equipos del SAS, quienes realizarían el acceso. Nada que pudiera planificarse se dejó al azar. El acercamiento a cada objetivo se realizó en la oscuridad, a pie, a través de un terreno conocido por los escoltas del LRDG que habían guiado a los equipos. Los hombres se movían en silencio. Llevaban botas de desierto con suelas de goma blanda que apenas hacían ruido sobre la dura superficie del desierto. Transportaban las bombas en bolsas de lona, pequeños artefactos incendiarios con mechas de lápiz, cada uno programado para detonar entre 30 minutos y 2 horas después de retirar el pasador, lo que daba tiempo a los asaltantes para despejar la zona antes de la primera explosión. La patrulla de Bill Fraser atacó el aeródromo de Ajedavia. Dirigió a sus 4 hombres a través del perímetro alambrado en la oscuridad y avanzó de avión en el silencio de la noche desértica. Colocó sus bombas metódicamente, una en el motor, otra en la cabina y otra en el depósito de combustible, siempre que fue posible. Repitió ese procedimiento avión tras avión, moviéndose sigilosamente por la zona de dispersión, y luego regresó al punto de encuentro y esperó. La primera explosión se manifestó como un resplandor naranja lejano en el horizonte, luego otra, y otra más. Después, los bidones de combustible se convirtieron en una columna de fuego blanco visible a 64 kilómetros de distancia. Al contabilizar los incendios, los 4 hombres de Fraser habían destruido o dañado 37 aeronaves en una sola noche. 37 aviones. 4 hombres. Ni un solo disparo. Jack Lewis, la columna vertebral intelectual del SAS, el hombre que diseñó los explosivos que llevaban su nombre, la bomba Lewis, un compuesto de termita y explosivo plástico envuelto en aceite y residuos de algodón que ardía a temperaturas suficientes para fundir bloques de motor, fue a otro campo. Paddy Mayne, el enorme jugador de rugby irlandés que se convertiría en el soldado aliado más condecorado de toda la guerra, llevó a sus hombres a Thamet. No se limitó a colocar bombas en los aviones. Atravesó la tienda de campaña del comedor de la tripulación, donde dormían los pilotos del eje, y también las colocó allí. Puso una junto a un motor y se quedó un momento en la oscuridad. Y luego, con una sangre fría que se convirtió en leyenda, arrancó personalmente el panel de instrumentos del avión con sus propias manos porque se había quedado sin bombas y quería asegurarse de que quedara destruido. En una sola noche, los grupos de asalto combinados destruyeron 61 aeronaves en 5 aeródromos diferentes. 61 aviones, en una noche, pilotados por menos de 50 hombres. La reacción en el cuartel general británico en El Cairo fue de incredulidad y estupefacción. Nadie se había imaginado que esto fuera posible. No a esta escala. No con estos métodos. No tan rápido. Al ser informado de los ataques, Rommel se negó inicialmente a creer las cifras. La idea de que un puñado de soldados británicos hubiera penetrado cientos de kilómetros tras sus líneas, entrado en sus aeródromos y destruido sistemáticamente decenas de sus aviones no encajaba con su concepción de la guerra. Ordenó una investigación. La investigación lo confirmó. Los aviones habían desaparecido. Regressaron. Esta es la parte de la historia que merece especial atención, porque lo que ocurrió entre diciembre de 1941 y finales de 1942 no fue un único ataque espectacular.
Fue una campaña sostenida, metódica, implacable y en constante expansión, que las fuerzas del eje se vieron completamente incapaces de detener. El LRDG sentó las bases de todo. Su navegación en el desierto era tan precisa, su conocimiento del terreno tan profundo, que podían planificar rutas que evitaban todas las patrullas del eje, todos los puestos de avanzada y todas las líneas de movimiento predecibles. Utilizaban senderos, wadis y cauces secos que no aparecían en ningún mapa militar. Navegaban mediante observaciones estelares realizadas con los mismos teodolitos y tablas astronómicas que usaban los topógrafos, contrastándolas con lecturas de brújula solar tomadas a intervalos durante la marcha. Una patrulla podía recorrer 240 kilómetros en una sola noche, llegando a poca distancia de un aeródromo objetivo justo en el momento preciso para un ataque antes del amanecer, y luego desaparecer de nuevo en el desierto antes de que la luz del día pudiera revelarlos. Las fuerzas del eje intentaron detenerlos. Intensificaron las patrullas alrededor de sus aeródromos. Ampliaron las defensas perimetrales. Colocaron guardias entre los aviones en las zonas de dispersión. Sobrevolaron el desierto con aviones de reconocimiento para buscar huellas de vehículos del LRDG. Introdujeron informantes en los oasis y aldeas del desierto, las dispersas comunidades de beduinos enusíes que habitaban el desierto profundo, y ofrecieron recompensas por información sobre los movimientos británicos. Algunas de estas tácticas funcionaron. Varias patrullas del LRDG y de esas fueron interceptadas y destruidas. Hubo muertos y capturados. El propio Jack Lewis murió en diciembre de 1941, ametrallado desde el aire mientras viajaba en un camión del LRDG de regreso de una incursión. La ametralladora Lewis del camión opuso una feroz resistencia, lo que dio tiempo a otros hombres para escapar a pie al desierto. Su muerte fue un golpe que repercutió en el SAS mucho después de que terminara la guerra. Pero los ataques continuaron. Se adaptaron. Los métodos evolucionaron. Cuando un enfoque fallaba, se desarrollaban otros nuevos. El LRDG encontró nuevas rutas. El SAS desarrolló nuevos protocolos de sincronización, nuevos ángulos de aproximación y nuevos métodos de colocación de bombas que reducían el tiempo en el aeródromo y, por lo tanto, la exposición a ser descubiertos. Comenzaron a atacar convoys de suministros en las carreteras del desierto, además de los aeródromos, emboscando camiones cisterna y transportes de municiones con las ametralladoras Viquesca que habían sido instaladas en los vehículos del LRDG. La Viquesca era un arma de aviación adaptada para uso terrestre, capaz de disparar 1.200 balas por minuto, y en manos de los artilleros del LRDG podía reducir un convoy a escombros humeantes en segundos. La operación de inteligencia también se volvió más sofisticada. El LRDG comenzó a utilizar agentes árabes, senussi locales que tenían sus propios motivos para oponerse a la ocupación italiana de sus tierras ancestrales, para recabar información sobre los movimientos del eje y transmitir mensajes entre la inteligencia británica y los agentes que operaban en puertos y ciudades controladas por el enemigo. El flujo de información que llegaba al cuartel general británico se convirtió en uno de los activos estratégicos más valiosos de todo el teatro de operaciones. Mientras tanto, Stirling expandía esas con la tenacidad de quien entendía que el impulso burocrático era en sí mismo una forma de poder. Cada incursión exitosa generaba fotografías de aviones quemados, declaraciones de prisioneros que confirmaban la destrucción y evaluaciones de inteligencia que cuantificaban el impacto en las operaciones del eje. Cada fotografía y cada evaluación se incluían en informes que llegaban al escritorio de Churchill en Londres, donde el primer ministro, quien siempre había sentido predilección por la guerra no convencional y una genuina admiración por los hombres que lograban hazañas extraordinarias con recursos mínimos, los recibía con creciente entusiasmo. A mediados de 1942, el SAS contaba con varios cientos de hombres y realizaba operaciones independientes con sus propios vehículos. Los jeeps pintados de rosa y fuertemente armados que se convirtieron en su sello distintivo, equipados con ametralladoras Viquesca gemelas delante y detrás, capaces de cruzar aeródromos abiertos a tiroteo, destruyendo aeronaves de una manera diferente cuando el avance resultaba demasiado arriesgado. El LRDG seguía siendo el brazo de inteligencia y reconocimiento más profundo, adentrándose cada vez más en el desierto, más allá de las líneas enemigas, recopilando la información que daba forma a cada operación. Los números se acumulaban como un libro de contabilidad de cosas imposibles. Tras los bombardeos de diciembre de 1941, Rommel perdió 61 aviones en una sola noche. A finales de enero de 1942, las operaciones conjuntas del SAS y el LRDG habían destruido más de 100 aviones del eje en tierra. En junio de 1942,
Esa cifra superó los 200. A finales de 1942, el recuento excedería a los 400. 400 aviones, destruidos en tierra, por una fuerza que en su apogeo contaba quizás con entre 200 y 300 hombres operando en el desierto profundo, complementada, cabe decir, por sus aliados del SAS de la Francia Libre, por el Servicio Especial de Embarcaciones y por diversas unidades adjuntas, pero que siempre fue, en su núcleo operativo, un pequeño grupo de especialistas que navegaban por el desierto con una habilidad sobrenatural y atacaban donde menos se esperaba. Para poner esa cifra en contexto, la Luftwaffe perdió aproximadamente 1.200 aviones en toda la batalla de Inglaterra, su batalla aérea más famosa y celebrada, en la que participaron cientos de aviones y miles de hombres durante varios meses. El LRDG y el SAS, operando con vehículos, botas de montaña y explosivos improvisados, destruyeron un tercio de esa cantidad sin que el eje pudiera organizar una defensa coherente contra ellos, al tiempo que inmovilizaban importantes recursos del eje destinados a la protección de aeródromos, líneas de suministro e instalaciones en la retaguardia. El coste para el eje fue más allá de los propios aviones. Los aviones destruidos requerían reemplazo, y estos debían enviarse desde Alemania a puertos italianos y luego transportarse por tierra a Libia, una cadena de suministro que, a su vez, estaba bajo el constante ataque de los submarinos y la flota de superficie británicos. Cada avión destruido en el desierto era un avión que no podía reemplazarse rápidamente. Los pilotos eran aún más difíciles de reemplazar. Algunas de las aeronaves en los aeródromos atacados tenían a sus tripulaciones durmiendo cerca, y varios ataques sorprendieron a los pilotos en sus tiendas de campaña y barracones. La pérdida de aviadores experimentados y entrenados, hombres que habían sobrevivido al frente oriental o a la batalla de Inglaterra, fue un golpe que no podía calcularse matemáticamente. Más importante aún, los ataques obligaron a la Luftwaffe a reconfigurar por completo su despliegue en el norte de África. Los aviones que antes se concentraban para lograr la máxima eficiencia operativa tuvieron que dispersarse, alejarse de sus objetivos, ocultarse bajo redes de camuflaje y dentro de fortificaciones reforzadas. Los batallones de guardia que podrían haberse utilizado en otros lugares quedaron destinados a la defensa de los aeródromos. El impacto psicológico en el personal de tierra de la Luftwaffe, hombres que se consideraban totalmente seguros, a cientos de kilómetros del frente, fue profundo. En el aeródromo de Verca, cerca de Benghazi, después de que el SAS atacara 2 veces, el comandante de la base informó a Berlín que sus hombres se negaban a dormir en los barracones más cercanos a la pista de aterrizaje. Tenían miedo de las cosas que venían de noche desde el desierto. Los ataques no fueron incruentos para los británicos. El costo humano fue real y debe reconocerse. El LRDG sufrió bajas a manos de la aviación del eje, que localizó sus huellas en el desierto y los ametralló desde gran altura. También perdió hombres por fallos mecánicos en terrenos inhóspitos, accidentes nocturnos y el desgaste físico progresivo tras semanas y meses operando en condiciones que habrían doblegado la mayoría de los soldados mucho antes. Varias patrullas fueron interceptadas por fuerzas terrestres italianas o alemanas y aniquiladas en enfrentamientos desiguales. Algunos hombres fueron capturados y pasaron el resto de la guerra como prisioneros. Otros murieron. Como ya se mencionó, el SAS perdió a Jack Lewis. Perdieron hombres en incursiones fallidas, cuando el perímetro se había reforzado desde el último reconocimiento, cuando un guardia se encontraba en una posición diferente a la prevista o cuando una bomba no detonó y el motor de un avión se encendió inesperadamente. Perdieron hombres durante la marcha de aproximación y la retirada. Algunas patrullas nunca regresaron y simplemente fueron reportadas como desaparecidas, engullidas por el desierto o por el sistema de detención del eje sin dejar rastro. Pero la operación continuó porque los hombres que la dirigían comprendieron, con una claridad que a veces se les niega a quienes deben tomar decisiones desde arriba, que lo que estaban haciendo funcionaba. Los aviones habían desaparecido. La información era verídica. El eje estaba sufriendo daños que las operaciones convencionales no podían lograr. Stirling fue capturado en enero de 1943. Se cree que fue traicionado por un informante local cerca de Trípoli y pasó el resto de la guerra en el castillo de Colditz, escapando 4 veces y siendo recapturado en cada ocasión, algo muy propio de él. Sin él, las operaciones del SAS en el desierto disminuyeron a medida que la campaña del norte de África se acercaba a su fin en mayo de 1943 con la rendición del eje en Túnez. El LRDG continuó operando, centrando su atención en el Egeo y los Balcanes a medida que la guerra avanzaba hacia el norte. Pero el trabajo estaba hecho. La campaña en el norte de África había dado un giro decisivo e irreversible a favor de los aliados.
Y si bien ningún factor por sí solo determina el resultado de una campaña de tal magnitud y complejidad, el constante debilitamiento del poder aéreo del eje por parte de estas pequeñas unidades en el desierto profundo constituyó una auténtica contribución estratégica. El propio Rommel lo reconoció en los documentos capturados que cayeron en manos aliadas tras la guerra. Escribió que el daño infligido a sus fuerzas aéreas por las operaciones británicas de largo alcance fue uno de los factores que más limitaron su libertad operativa durante los meses críticos de 1942. El legado que el LRDG y ESA forjaron en el desierto del norte de África no es simplemente un capítulo de la historia militar. Es el fundamento conceptual sobre el que se asienta toda la estructura de las fuerzas de operaciones especiales modernas. Cada unidad de fuerzas especiales del mundo actual, la Delta Force y los Boinas Verdes estadounidenses, el SAS y el SBS británicos en su forma actual, el SAS australiano, el KSK alemán y docenas de otras, tiene una deuda con los principios que Bagnall, Stirling, Mayne, Lewis y los extraordinarios hombres del LRDG desarrollaron en el desierto entre 1940 y 1943. La idea de que una fuerza pequeña, altamente entrenada y operativa de forma independiente puede lograr efectos estratégicos desproporcionados a su tamaño. La idea de que la inteligencia y la precisión pueden sustituir a la masa y la potencia de fuego. La idea de que el objetivo mejor defendido no está a salvo si los atacantes están dispuestos a ir donde los defensores creen que nadie lo seguirá. Estas no son meras observaciones históricas. Son principios operativos para cada misión importante de operaciones especiales llevada a cabo en los más de 70 años transcurridos desde el fin de la Guerra del Desierto. La incursión que acabó con la vida de Osama Bin Laden en 2011 fue llevada a cabo por los Navy SEALs operando exactamente como Stirling propuso por primera vez en aquel memorando no autorizado del Cairo en 1941. Un equipo reducido, inteligencia precisa, un largo acercamiento al amparo de la oscuridad, una sorpresa catastrófica y una retirada limpia. Las operaciones de rescate de rehenes, la desarticulación de redes terroristas, las misiones de reconocimiento profundo tras las líneas enemigas en todos los conflictos desde Corea. Todo ello emana de la experiencia de aquellos 40 hombres en maltrechos camiones, navegando la luz de las estrellas a través de un desierto imposible. Ralph Bagnall falleció en 1990 a los 94 años, tras haber dedicado sus últimos años a lo mismo que antes de la guerra, escribir artículos científicos y disfrutar de la compañía de otros exploradores. Recibió una medalla científica de la Real Sociedad Geográfica por su trabajo sobre la física de la arena. Sin embargo, su contribución a la creación de una de las innovaciones militares más eficaces del siglo XX fue relativamente escasa. No era ese tipo de hombre. Era el tipo de hombre que resolvía problemas simplemente porque existían, que se adentraba en el desierto porque el desierto estaba allí, y para quien era completamente natural que otros lo siguieran a lugares que, desde fuera, parecían inhabitables. David Stirling, liberado de Colditz al finalizar la guerra, dedicó décadas a reconstruir el SAS, que había sido disuelto tras el conflicto, y finalmente lo logró. Vivió hasta 1990, tiempo suficiente para ver cómo la unidad que había creado se convertía, posiblemente, en la fuerza de operaciones especiales más respetada e imitada del mundo. Fue nombrado caballero en 1990, 3 meses antes de su muerte. Paddy Mayne, el hombre que arrancó el panel de instrumentos de un avión con sus propias manos, regresó a Irlanda del Norte tras la guerra. Se hizo abogado. Conducía demasiado rápido por carreteras rurales y murió en un accidente en 1955, a los 40 años. Al final de la guerra, era el soldado aliado más condecorado de todo el conflicto. 4 órdenes de servicio distinguido, una de ellas recomendada para ser elevada a la Cruz Victoria, pero denegada por razones que aún generan controversia. Hay una estatua suya en su ciudad natal de Newton Arts. Se merece 10. Hay algo que conviene decir sobre lo que significa elegir el camino imposible. El Sáhara llevaba matando gente desde que se intentó cruzarlo. Todas las autoridades, todos los análisis lógicos, todas las opiniones concebidas afirmaban que era imposible operar fuerzas militares en su interior. Era imposible orientarse sin puntos de referencia. Era imposible sobrevivir sin agua. Era imposible mantener maquinaria en la arena y el calor. Era imposible atacar objetivos a cientos de kilómetros de frente y luego retirarse sin dejar rastro. Todo eso era cierto, al menos para los ejércitos. Para los ejércitos de masas, lentos, dependientes de la logística y con una estructura institucional que libran guerras convencionales según la doctrina convencional. No era cierto para los hombres que pensaban diferente.
Hombres dispuestos a aprender sobre el desierto en sus propios términos, en lugar de intentar imponerle los suyos. Hombres que comprendían que la certeza del enemigo sobre lo imposible era en sí misma un arma. La mayor protección que podía tener un objetivo no era la armadura ni el alambre de púas, sino la convicción de sus defensores de que era inexpugnable. Romper esa convicción era romper algo más importante que la valla perimetral. Los hombres del LRDG y de SAS rompieron con esa creencia. Condujeron por donde nadie creía que los vehículos pudieran llegar. Caminaron por donde nadie creía que los soldados pudieran caminar. Atacaron objetivos que nadie creía alcanzables. Y al hacerlo, destruyeron no solo 400 aviones, sino algo menos tangible y más importante, la idea de que el desierto profundo era un santuario. En la guerra, como en casi todo, el arma más peligrosa no es la que mata a más hombres, sino la que cambia la percepción de lo posible por parte del enemigo. Si la historia de estos hombres extraordinarios te conmovió, si la imagen de 40 soldados en camiones destartalados bajo las estrellas del Sáhara, abriéndose camino hacia lo imposible, te impactó, por favor, dale a me gusta. Esto ayuda mucho a que este canal llegue a quienes aprecian una historia bien contada, sin atajos ni mitos. Este es el canal Historial Verificado. Y si quieres más historias como esta, historias de gente común que hizo cosas extraordinarias en los momentos más críticos de la historia, suscríbete ahora. Cada semana buscamos la verdad detrás de las leyendas, los hombres y mujeres que la historia casi olvidó, los momentos que lo cambiaron todo sin aparecer en los libros de texto. Aquí les dejo una pregunta para que respondan en los comentarios. Si hubieran sido Ralph Wagnall en 1940, con una idea que podía cambiar el curso de la guerra y un estamento militar que los consideraba al borde de la locura, ¿habrían tenido el valor de seguir adelante? ¿Qué se necesita para creer en uno mismo cuando todos los expertos te dicen que pares? Y la próxima vez nos adentraremos en uno de los engaños navales más audaces de la historia. Una operación tan improbable, tan descabellada en su ambición, que el oficial que la planeó recibió la orden de sus superiores de irse a casa a descansar. No lo hizo, y lo que sucedió después cambió para siempre el curso de la guerra en el Pacífico. Muchas gracias a todos los miembros de esta comunidad que ven, comentan y siguen apoyando historias que merecen ser contadas. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.